Un saludo fraternal, mis queridos hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es tu hermano y servidor, Daniel Cáliz, y estoy aquí en mi parroquia, en mi bella parroquia San José, en Dalton, Georgia. Subo lo de poder porque no veo bien la cámara, pero ahí la vamos. Porque tengo visión visorioca. Bien, hoy nuevamente en su programa, Palabra en Laudes, vamos a estar reflexionando, ¿verdad? Vamos a estar reflexionando en hoy viernes, que es viernes de la semana número 17 del tiempo ordinario. Vamos a estar reflexionando, pues, es la memoria de Marta, María y Lázaro. Y vamos a estar reflexionando una lectura, una sola oración, pero tiene una connotación increíble y un contexto increíble. ¿Cómo, doña Juanita? Pásale. Everybody hear you. Juanita, la directora de educación religiosa. O sea, si usted tiene un muchacho que necesita educación religiosa, primera comunión, confirmación, bautismo, etcétera, necesita los casi 80 sacramentos. No, solamente 7. Así que llamen a la parroquia, a doña Juanita, 706-278-0731, ¿ok? Ese es el número de aquí de la parroquia San José, si tiene algún problema con sus muchachitos, los sacramentos. Así que vamos a hacer los sacramentos, pero hacerlos para vivirlos. Eso es importante, ¿ok? Y vamos a estar leyendo, y voy a proclamar la lectura del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, mi gente. Entonces, miren qué fácil. El autor bíblico nos dice de la siguiente manera: si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, en el segundo y el tercer capítulo del libro del Apocalipsis, mi gente, ¿de qué nos habla San Juan Evangelista? Miren, estos dos capítulos son amonestaciones a las 7 iglesias. Y este número 7 es aquí bien importante. ¿Se acuerdan que tenemos 7 sacramentos? La Iglesia Católica tiene 7 sacramentos. Eso tiene una razón fundamental, ¿verdad? Ese número 7 tiene un significado muy, muy importante, ¿verdad? Y ya mismo lo voy a explicar. Porque lo explico en las clases prebautismales, lo explico a los padres cuando voy a dar, aquí está calorcito, así que mis más sinceras disculpas por estar secándome el sudor aquí en la cámara, pero no hay otra. Ahí le vamos. Pues bien, el número 7 en la Biblia tiene varios significados, mi gente, ¿verdad? Y 2 de ellos son la plenitud y la perfección. Y tiene otro significado que es con un término bíblico bien importante, es el de la alianza. El 7 es sinónimo o símbolo de alianza. Por eso que la iglesia, recordemos que Cristo, ¿verdad?, por medio del amor, hace una nueva y eterna alianza con todos los bautizados, con todos nosotros los bautizados, ¿verdad? Así que, entonces, hay que entender que los sacramentos son 7, porque esos sacramentos, los 7 sacramentos, desde el bautismo hasta el último que recibimos, y ya no tenemos que esperar a la muerte. Antes se le llamaba extrema unción, ahora se llama ¿qué va por eso? Sorry, pero le vamos. Ahora se llama la unción de los enfermos, mi gente.
¿verdad? Y es bien importante entender que ya no hay que esperar al momento ya último antes de la muerte, no. Yo he recibido la unción de los enfermos más de 10 veces. Tengo 12 operaciones de la espalda y cada una de ellas, y entre medio también, le digo, Padre, necesito la unción de los enfermos. Así que no se preocupe, ¿ok? Aquí el hagiógrafo, el autor sagrado, San Juan, en estos dos capítulos, en el segundo y el tercero, va amonestando a las 7 iglesias. Y básicamente esto es una representación de toda la iglesia. Y si leemos bien estos dos capítulos, miren, para que tengamos una idea, Juan comienza en el capítulo 2, iniciándose ese capítulo 2, comienza amonestando a la iglesia de Éfeso. ¿Ok? El primer obispo de Éfeso lo fue Timoteo. Y el segundo obispo, quien le siguió como obispo después de Timoteo murió martirizado alrededor del año 80. Y el segundo obispo lo fue Onésimo. Recuerden la carta a Filemón, ¿verdad? La carta a Filemón del esclavo que se había escapado, pues fue precisamente Filemón, se le había escapado y le había robado unas cosas. Y Pablo le escribe una carta a Filemón que ya lo recibieran no como un esclavo, sino como un hermano. Y de ahí en adelante, pues Filemón lo recibió como un hermano, con tal grado que llegó a ser obispo, el segundo obispo de Éfeso. Entonces, ¿qué sucede? Juan le escribe esa amonestación. ¿Por qué? Porque me fue esto de aquí. Porque en Éfeso había un grupo que se llamaba los nicolaístas. Nico en griego significa victorioso. Y laísta viene de Laos, que significa pueblo. O sea, los victoriosos del pueblo, se llaman este grupo herético, que ellos enseñaban que como tenían la salvación a través de Cristo, ellos estaban exentos, ellos estaban libres de la ley moral. Esto es bien importante porque cualquier similitud no es pura coincidencia, hermanos. ¿Ok? Cualquier similitud no es pura coincidencia. Perdón. Entonces, pues, Juan tiene que amonestar a Onésimo. Y Onésimo es un santo de la iglesia. Y fue puesto como obispo de Éfeso por el mismo Pablo. O sea, que para que vean ustedes, mis queridos hermanos, para que veamos todos nosotros, mis queridos hermanos, que la iglesia tiene un orden, ¿verdad? Tiene un orden. Esas cartas del Apocalipsis se dieron por una necesidad. Las iglesias estaban pasando sus problemas, como lo tenemos todos los cristianos hoy en día. Y esos problemas, es bueno leer ese segundo y tercer capítulo del libro del Apocalipsis, porque esos problemas los podemos tener en nuestras parroquias, los podemos tener en nuestras diócesis. Y entonces, al leer ese segundo y tercer capítulo del Apocalipsis, podemos recibir esa inspiración de cómo trabajar, ¿verdad?, para mejorar nuestra vida cristiana. Entonces, veamos los contextos bíblicos que se dan
Y, por ejemplo, el nombre de ese segundo obispo, Onésimo, lo sabemos y esto es bien importante que lo sepamos, por la tradición apostólica. Y esto lo sabemos gracias a Eusebio de Cesarea, el primer historiador de la iglesia, y por San Jerónimo, o sea, el que tradujo la Biblia al latín, mis queridos hermanos, ¿verdad? Entonces, nos dice primero, si alguien escucha mi voz, ¿verdad? Esa palabra escucha en griego se dice akouo. Y ese escuchar, ¿verdad? Implica o se refiere a escuchar a Dios. Cada vez que se usa ese término griego akouo o akouosei, implica o se refiere a escuchar a Dios, mis queridos hermanos. Bien importante, ¿verdad? Y abre la puerta que se dice Torah, no Torah, Torah. Es parecido, sí, es parecido en griego, pero no es hebreo, es griego, ¿verdad? Es esa puerta, pero lo que implica aquí, lo que significa es abrir esa puerta para aprovechar esa oportunidad, mis queridos hermanos. Entonces, nos dice, el Señor va, si abrimos la puerta de nuestro corazón, el Señor va a entrar. Y ese entrar, en griego, se dice eiserkomai, que se divide en dos palabras, eis, que significa dentro o adentro, el komai, como decir comadre, pero cortando la palabra por komai, el komai, ir, pasar o entrar, ¿verdad? Eso es bien importante, porque si el Señor entra en mi corazón, ¿qué va a suceder? Nos tenemos que preguntar eso, ¿verdad? ¿Qué va a suceder cuando el Señor le entra en mi corazón, en mi vida, en mi familia? ¿Verdad? Sí, hace calor. Sorry. Perdón. Entonces, nos dice, cenaré con él y él conmigo. Esto aquí es bien importante, cenaré. ¿De qué cena nos está hablando? Nos está hablando el Señor aquí de lo que se llama en teología el banquete mesiánico o el banquete del reino. ¿Qué es ese banquete? ¿Verdad? Pero cuando ese término cenaré, en griego se dice deineo, que implica y significa, hermanos, una cena a modo de banquete y de gala. Entonces nos tenemos que preguntar usted y yo, mis queridos hermanos, ¿cómo vamos a vestir y con qué vamos a vestir nuestra ¿qué? Nuestra alma, nuestro espíritu? ¿Con qué lo vamos a vestir? Pues miren, con la gracia de Dios, con la gracia santificante. Y miren algo aquí bien importante, según la Iglesia Católica, ¿qué nos confiere la gracia? ¿Se acuerdan que al principio estaba hablando cuando pasó mi hermanita Juanita, la directora de educación religiosa de aquí de la parroquia, que están trabajando todavía aquí, están trabajando fuertemente, ¿ok? Pues los sacramentos son los medios de la gracia, ¿ok? Eso es bien importante saberlo, los sacramentos, la gracia se nos da por medio de los sacramentos como signos sensibles y palpables instituidos por el mismo Cristo. ¿Para qué? Para nuestra salvación. Eso es la gracia santificante, esa es la gracia que nos va a salvar. Pero eso no es algo que lo recibimos ya de sopetón, así de montón, y lo tenemos para siempre. No.
¿Con qué perdemos la gracia, hermanos? Pues con el pecado. La gracia la podemos perder, claro que sí. Por eso es que la salvación hay que trabajarla. Mantenernos en perseverancia. Por eso yo tengo que venir cada 2, 3 meses al sacramento de la reconciliación. Yo soy un ser humano que sufre y padece. Y tengo mis debilidades, claro que sí, como cualquier hijo de Dios. O sea, yo no estoy aquí porque soy santo, no. Yo estoy aquí porque quiero serlo y trato de lo mejor posible trabajar para hacerlo. ¿Ok? Entonces, ¿a qué cena? ¿De qué cena? ¿De qué ¿de qué cena? Nos habla ya dije, del banquete mesiánico o el banquete del reino. ¿Y cómo sabemos nosotros cómo va a ser ese banquete mesiánico, ese banquete del reino? Pues miren, todos los domingos tenemos ya aquí en nuestro planeta Tierra, todos los domingos, todos los domingos, pues tenemos a la Eucaristía como figura y anticipación, hermanos, de ese banquete escatológico. Y cuando digo escatológico, me refiero de ese banquete del fin de los tiempos. Ese banquete escatológico del reino de Dios. Eso es la Eucaristía. Por eso la Eucaristía nos confiere la gracia santificante, pero tenemos que estar en gracia santificante para poder recibir la comunión. Eso es muy importante, porque ¿qué nos dice San Pablo? Quien consume, quien toma, quien come el cuerpo y bebe la sangre sin discernimiento. ¿De qué? ¿Discernir qué? Que estamos en gracia para poder recibirlo. Si no estamos en gracia, no podemos recibirlo. ¿Por qué? Porque recibimos nuestra propia condenación, hermanos. Eso es fundamental saberlo y hacerlo, hermanos. ¿Ok? Perdón. Las alergias, pero ahí le vamos. Seguimos. Entonces, por eso también a este sacramento, a este banquete mesiánico se le llama el sacramento celestial. Aunque tenemos que tener bien claro que la Santa Misa, la Eucaristía, de por sí es un sacramento celestial. Porque, ¿qué sucede? El cielo baja y la tierra sube. Eso literalmente pasa en ese sacrificio eucarístico, ¿verdad? Y entonces estamos conscientes cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, en ese sacrificio que se da, que es Cristo que se nos da a cada uno de nosotros y se nos ofrece como pan de vida. Yo les exhorto, mis queridos hermanos, a que leamos el capítulo 6, porque lamentablemente mis hermanos protestantes, yo los quiero muchísimo y los amo, porque tengo hasta familiares que son hermanos protestantes, pero no, como que nunca han leído ese capítulo 6 del Evangelio de San Juan, cuando nos dice: mi cuerpo es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi cuerpo, quien bebe mi sangre, tiene vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Sino que la salvación, hermanos. Llegar a ese punto culminante, ¿verdad? Llegar a ese punto culminante de la salvación. Perdón. Bien, seguimos entonces. Pero entonces, por eso es que esta reflexión, miren a dónde nos lleva. Una sola oración, un solo texto, y quiero repetirlo para que lo tengamos bien presente. Si alguien escucha mi voz, ¿cómo nos llama? Hace unos días grabé un video de estos mismos, de Palabra en Laudes, de cómo escuchar la voz del Señor. Primero, pues con los sacramentos, la oración, la dirección espiritual, y explicaba eso, ¿verdad? También
pues además de la dirección espiritual, a veces es bueno tener lo que se llama acompañamiento espiritual. A mí me toca muchas veces hacer acompañamiento espiritual, donde gente que me escribe pidiendo oración, gente que me escribe desahogando todos sus problemas espirituales. ¿Y qué yo tengo que hacer? Primero, entrar en oración. Porque esto es un proceso. Yo no soy director espiritual, que quede esto bien claro. Yo no soy director espiritual. Yo sí ayudo a otras personas, a otros hermanos y hermanas en acompañamiento espiritual. Son dos cosas parecidas, pero muy distintas. ¿Ok? Entonces, directores espirituales son los sacerdotes, algunas religiosas que han estudiado, se han preparado para eso, diáconos permanentes que se han preparado para eso, ¿verdad? Pero el acompañamiento espiritual, uno puede dar consejo, ¿verdad? Uno puede dar consejo de acuerdo a mi experiencia vivida. Pero uno entra más que nada en oración por esa persona. Y esa persona a la misma vez entra en oración para que Dios me ilumine a mí. Son cosas que surgen ahí casi simultáneas, que deben surgir, ¿verdad? Entonces, pues, ¿verdad? Entonces, si alguien entra y abre la puerta, ¿qué sucederá? Entraré en su casa. La casa, ¿qué es la casa? El alma, el espíritu, ¿verdad? Cuando el Señor entra en nuestra alma y está ahí, qué bien nos sentimos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Qué bien nos sentimos, mis queridos hermanos, ¿verdad? Y eso es bien importante tenerlo en cuenta. Entonces, pues, que pidámosles a Dios esa gracia de perseverar en la vida sacramental, de perseverar en la oración, ¿verdad? Y cuando nos tropezamos con esa piedra bien y nos vamos a dar, casi de cabeza nos vamos a dar. Pero no se apure, porque ahí la iglesia nos pone herramientas que podemos seguir utilizando para seguir trabajando, luchando por la perfección cristiana. ¿Ok? Así que, mi gente, 1.000.000 de gracias. Les pido que compartan estos videos. Así que, primeramente Dios, será hasta la próxima. Así que, y el domingo ya vamos a estar presentando ese programa que comenzamos. Ya llevamos 2 semanas. Este próximo domingo va a ser la tercera semana de conectándonos en domingos. Así que les pido encarecidamente que oren por este servidor, por este apostolado, el apostolado católico Anahuín, y que vayamos haciendo esa comunidad de Anahuín, de los pobres del Señor, de los pobres de Yahvé, y que se distinga por la humildad y por ir buscando con los instrumentos y con los recursos que nos da la iglesia, de crecer en la caridad fraterna y en el amor para con todos los hermanos. ¿Ok? Así que, mi gente, vamos entonces a concluir con la oración de estas laudes del viernes, ¿verdad? Oremos. Dios omnipotente y eterno, tu Hijo fue acogido como huésped en la casa de Lázaro, María y Marta. Danos por su intercesión el servir con amor a Cristo y nuestros hermanos, para que podamos ser acogidos por ti para siempre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi gente, cuídense, Dios me los bendiga a todos. Será hasta la próxima. Primero Dios, claro que sí.